Bueno, buenos días. Damos gracias a los del coro que hoy hicieron maravillas, ya que les faltaba algunas de sus gentes. Asimismo, quiero pedir por todos los que están de viaje, que son varios, por las diferentes razones, que Dios les traiga con bien. Y el día de hoy vamos a querer hacer algo que hacíamos antes, que por alguna razón lo dejamos de hacer. A los que están hoy por primera vez con nosotros y los que no se han presentado con toda la congregación, les pido que se levanten para que nos den su nombre y los conozcamos todos. Por ejemplo, están acá los papás de Ceci, la familia de Ceci. Adelante, de la Ciudad de México, ¿cómo se llaman? Esos son los papás de Cecilia. Mucho gusto. Mucho gusto. Qué bueno que están por aquí. Gracias. Tomen asiento. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, vamos a empezar en oración, que hay mucho que platicar el día de hoy para nuestra enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por este tiempo juntos como tu iglesia, en el cual pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros de la manera que necesitamos para que nos des mayor entendimiento de tu palabra, de tu perspectiva, de tu acción y de nuestro envolvimiento en tu trabajo y misión en este lugar. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí, porque sabemos que son amados por ti de una manera excelente, tanto que no comprendemos, Señor, el amor y la fidelidad que tienes por nosotros. Damos gracias por traernos aquí como tu iglesia y pedimos que te muevas con nosotros para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, como ven, vamos a continuar con el Espíritu Santo porque hay que ver con cuidado todas las etapas que Él tiene para nosotros. Y el día de hoy, como el título que dice por allá, el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces, para dar inicio a esta prédica, vamos a recordar cuál es la finalidad para nosotros los cristianos de haber sido comisionados por el Señor para compartir el Evangelio. En pocas palabras, como sabes, hablar de lo que Él ha hecho por nosotros. Como dice Romanos 10, 14 y 15 que leemos, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído, ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin haber sido enviado? Así que, después de haber recibido el Espíritu Santo en el aposento alto y haber sido equipados para cubrir el ministerio de la Gran Comisión de acuerdo a las condiciones existentes en aquel momento, leemos de Hechos 2, versículo 14, el 38 y el 39. Dice por allá, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sin duda hay que preguntarnos, ¿qué es lo que tiene Pedro ahora? Hace apenas 7 semanas, él se estaba escondiendo debido a su relación con Jesús. Hoy él está proclamando salvación a través del nombre de Jesús. En las horas anteriores a la crucifixión, Pedro, tú lo sabes, negó a Cristo. Ahora él lo vemos anunciando a Cristo. Como recuerdas, en la tarde del Viernes Santo,
Tú no podrías hacerle hablar ni una sola palabra. Ahora en el versículo que leíamos, no podrías callarle. ¿Qué tenía ahora Pedro? Si ustedes se recuerdan, él fue un cobarde en la crucifixión. Una sola pregunta hecha por una sirvienta le dejó deshecho. Él no había sido amenazado por un soldado. Es más, todavía no había ni narcos por allá. No había sido intimidado por el grupo del Sanedrín. Roma no le amenazó con extraditarle. No aconteció nada de lo que acabo de decir. Una sirvienta del comedor del centro de Jerusalén oyó su acento galileo al hablar y le preguntó si él conocía a Jesús. Pedro al instante se paniqueó, como decir, se derritió como cera, ya que no solo negó al Señor, sino que él quiso reemplazar toda la idea. Dice en Mateo 26:74, y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni le conozco. Y enseguida cantó el gallo, como le había dicho el Señor. Pero mírenlo ahora, en el día de Pentecostés, declarando las buenas nuevas a una muchedumbre de miles. Dice en Hechos 2:36 que decía Pedro, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Qué lenguaje tan intenso, ofrecido con tanta valentía. Una muestra de agallas incomparable, sin duda, ya que esta misma muchedumbre es de la clase que ejecuta sin proceso, de manera tumultuosa, apoyándose en sus decisiones, como decir, de la clase de los que linchan. Y se alimenta de las acusaciones como las que Pedro estaba haciendo. La misma gente que le gritó a Jesús, crucifíquenlo, podría ahora crucificarle a él. Pedro te podría decir que pasó de ser un debilucho orador o alguien que negaba a Cristo a ser un guerrero. ¿Qué pasó en 50 días? Sí que nosotros deseamos saber qué pasó. Ya que admiramos al Pedro después de Pentecostés, aunque le identificamos con el Pedro de la Pascua, y como él, hay veces que nuestras convicciones se arrugan y nuestra resolución se desvanece. Ya que nosotros determinamos hacerlo mejor, pero batallamos para ello. Hacemos promesas y fallamos en guardarlas. Nosotros miramos a otros creyentes y nos preguntamos, ¿por qué su vida es tan fructífera y la nuestra tan sin fruto? ¿Por qué su vida es tan poderosa y la nuestra tan débil? ¿Acaso no hemos sido salvados por el mismo Cristo? ¿No leemos acaso la misma Escritura? ¿Acaso no levantamos nuestras alabanzas acerca de Jesús que sufrió en la cruz por nosotros? ¿Por qué algunos de nosotros acabamos y hacemos como el primer Pedro en aquel tiempo previo a la crucifixión? Y otros como el valiente Pedro después de Pentecostés. O si vamos más allá al punto, ¿por qué algunos de nosotros oscilamos entre las dos actitudes? ¿Ya ven cómo les dicen? Así en la mañana deben de preguntarse, ¿valiente o cobarde? Y ahí definan ustedes el punto. Esto pasa en cualquier día de la semana. Jesús dejó inscrito una respuesta en su mensaje final aquí en la tierra. Él les dijo a Pedro y a sus otros seguidores lo que está escrito en Hechos 1, 4 y 5. Una vez que comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo,
oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero dentro de no muchos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. 120 de ellos se reunieron, todos los apóstoles, menos Judas, obviamente, más Matías, que fue su reemplazo, María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, María Magdalena, tal vez Juana, la esposa de Cusa, apoyadora de Jesús, y sin duda Susana, entre otros. Todos ellos seguían a Jesús. Ciertamente fueron miembros fundadores de su iglesia. Jesús les envió a Jerusalén a que esperaran y ellos así lo hicieron. No sabiendo por cuánto tiempo, un día, un mes, un año, una década, ni tampoco sabían exactamente qué era lo que esperaban. Sí que habían oído el poder del Espíritu Santo, pero ¿en qué forma? ¿De qué modo? ¿Acaso hubieran podido imaginarse ellos o nosotros lo que pasó ahí? Dice en Hechos 2:1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Era Pentecostés uno de los 3 días de la fiesta, donde todos los judíos se les requería participar en Jerusalén cuando menos una vez en su vida. Muchos habían llegado con una anticipación mayor a 50 días y participaron en la celebración de la Pascua también. Ellos habían venido de todas las partes del mundo conocido, judíos de Persia, medos con cabelleras largas y barbas con caireles, con gruesas melenas negras trenzadas, así también como judíos pobres de Arabia en austeras túnicas. Había también orgullosos judíos de Roma en sus elegantes togas. La población de Jerusalén debió haber aumentado de 30,000, que más o menos eran, a 100,000, con una mezcla de dialectos que parecía cena de negros. Asimismo se oían en los mercados el sonido de las monedas de todos los lugares moviéndose en la bolsa de los mercantes. La ciudad de David zumbaba con actividad. El tiempo preciso era ahora. ¿Para qué? Para la intervención divina. Con el sacrificio de Cristo cumplido, realizado, y la tumba de Cristo vacía, ahora con la persona de Cristo que ya había ascendido al trono del cielo, y con los apóstoles reunidos en un lugar, todos en oración, esperando el poder del Espíritu, y con representantes en la ciudad de al menos 15 naciones, todos en esta ciudad de Jerusalén, era sin duda el tiempo preciso. Como dice Hechos 2, del 2 al 6, y conocen ustedes este pasaje, porque quisiéramos que un día nos sorprendiera a nosotros aquí también, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El Espíritu vino de repente, y venido del cielo, así que no tenemos dudas del origen del Espíritu. Fue menuda sorpresa la que les causó, ya que les traía el regalo divino, ya que ellos estaban sentados por allá. Este es un recordatorio sutil de la gracia de Dios, porque Lucas quizás hubiese registrado diferente. Pudo habernos dicho que esto aconteció mientras todos estaban en oración, o que estaban adorando, o clamando a Dios. Pero el énfasis aquí está en la soberanía del Espíritu, no en la actividad de los seguidores.
Leímos también que luego aparecieron lenguas de fuego, descendiendo y vinieron a posarse en cada uno de ellos. Todos ellos fueron plenamente habilitados debido al Espíritu Santo, porque cada uno podía hablar con tal poder que la gente de todos los rincones del mundo oyó la historia de Jesús en su propia lengua. ¿Qué momento debió de ser este? Andrés declarando la bondad de Dios en la lengua de los egipcios. Tomás recordando los milagros de Jesús en el dialecto de los capadocios. María, la madre de Jesús, describiendo el nacimiento de Jesús a un grupo de Creta en su lengua natal. Algunos de los espectadores que andaban por ahí eran mirones cínicos, y estos acusaron a los discípulos de estar embriagándose desde temprano y en necesidad que les hicieran la prueba del alcoholímetro. Pero otros se maravillaron y se preguntaron, ¿qué es lo que esto querrá decir? ¡Qué magnífica pregunta! Así que tenemos una ciudad tumultuosa, seguidores que oran, viento fuerte y fuego, con 15 naciones representadas en una asamblea donde los discípulos, hablando como traductores entrenados en las Naciones Unidas, les compartieron el Evangelio. ¿Qué puede indicar esto? Lo que al menos se puede decir, y quiero que lo oigan, el Espíritu les dio una comunicación convincente y persuasiva, siendo este el primer fruto del Espíritu Santo. Con una comunicación convincente y persuasiva. Porque Él les empoderó y el Espíritu empodera a sus seguidores, a los seguidores de Cristo, para declarar las maravillas de Dios en las lenguas del corazón del mundo. Todo esto aconteció a su debido tiempo para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y en su momento Él los guiaría para liderar su iglesia. Como sabemos, ellos también pudieron levantar a los muertos posteriormente y oraron para que se abriesen las puertas de las prisiones. Antes de todos estos potentes actos de poder, hubo intensas y fuertes palabras de proclamación. Dice en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dijeron, hombres y mujeres sin estudio, sin preparación, que fueron habilitados para hablar en diferentes idiomas, que ellos nunca habían estudiado, en lenguas que solamente entienden los de este lugar a los que se referían. Comunicación que impactó a naciones que nunca habían visitado. El fuego vino del cielo y ese día derritió como a 3,000 corazones. Dice Hechos 2:41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, ya que aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. La voluntad de Dios para su gente no ha cambiado el día de hoy. Jesús les dijo a sus seguidores en Mateo capítulo 10, 19 y 20, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si recordamos bien esta promesa, les digo que esta promesa aún sigue vigente. Asimismo lo escrito en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como verán, esto ha acontecido y incluye a los cabos. Y ha habido un buen número de gente que han experimentado esta promesa. Sin embargo, hay algunos que el Espíritu Santo ha movido para que muchísimos oigan el mensaje de una manera multitudinaria.
Tal es el caso de un hombre en Estados Unidos que se llama Billy Graham, que seguramente muchos han oído de él. Este fue un hijo de un granjero del norte de Carolina que en su vida compartió el evangelio a millones de personas. Millones oyeron de Cristo a través de este hombre. Tal vez debamos mencionar a alguien que ustedes leen probablemente, Charles Spurgeon. Le decían el príncipe de los predicadores. Este predicador del siglo XIX en Londres declaró la palabra de Dios de tal manera que la gente aún hoy estudiamos sus sermones siglo y medio después de su muerte. Otros podían pensar en la Madre Teresa, chaparrita de unos 50 metros de altura, que parecía un gigante entre los oradores de la fe. Así que hay muchos nombres. Pero ¿qué tal si mencionamos a alguien más común y conocido? Alguien que muchos de ustedes conocieron como la esposa del misionero fundador de esta iglesia, Juan Lynch, de nombre María. En su última parte de su vida batalló contra el cáncer y en sus consultas con médicos a menudo les compartió lo que Jesús había hecho por nosotros, declarándole su esperanza en Jesucristo para dotarnos de un lugar en el cielo. Su cáncer de ella era del tipo que no perdona y no es que quisiera morir, pero les explicaba que la muerte era una etapa necesaria de esta vida para ir a la siguiente. Esta frágil dama, con cáncer en su conversación y esperanza en su corazón, compartió con los facultativos, así que muchos de ellos cambiaron para siempre. Así el Espíritu Santo ha tomado la iniciativa con muchos para compartir el Evangelio de diferentes maneras. En el caso de su servidor y mi esposa, atendimos una plática al aire libre alrededor de una fuente en aquel tranquilo Cabo San Lucas de hace 50 años, donde oímos su infalible palabra y su llamado. A todos, a cada uno de los cuales han oído su llamado, invariablemente van a venir a Él. No por sus cualidades, sino únicamente por la gracia del Señor. ¿Cómo podría yo explicarte a ti el impacto que tiene en la gente esto de compartir el Evangelio? Solo hay una explicación: la promesa de Pentecostés, donde el Espíritu toma gente común y normal como tú y yo y les torna en fuerzas poco comunes de cambio. Como lo explicó Jesús, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado y les guiará a la verdad, como dice Juan capítulo 16, 8 y 13, que dice: y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ha oído y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Con el Espíritu Santo, nuestras lenguas de carne son cambiadas por lenguas de fuego. Y ahí es donde el Espíritu Santo hace de la comunicación su prioridad. El Espíritu Santo es mencionado 57 veces en el libro de los Hechos. De todas estas ocasiones, Él habla a través de alguien más 36 veces en el Nuevo Testamento. ¿Podrá el Espíritu Santo hacer lo mismo con nosotros? En este caso, contigo en particular. Por supuesto que sí. Ya que hay algo único en tu historia, ya que nadie tiene tu experiencia personal. Nadie en toda la historia de la humanidad ha caminado el sendero de tu peregrinaje aquí en la tierra. ¿Estarías dispuesto a compartir tu historia? Te sugiero una idea. Hazte un buen conocedor de tu Ebenezer. Eso es lo que va a impactar con quien hables. O sea, quiero decirte cómo ciertas experiencias tuyas, donde solo Dios pudo hacer posible que tú salieras adelante. Eso es lo que es tu Ebenezer. Esos preciosos eventos en tu vida que solo Dios pudo haber orquestado. La palabra Ebenezer aparece en el contexto de la gente hebrea
en sus primeros días de existencia como nación. Como ustedes recuerdan, Dios les bendijo, les libró de Egipto, les dio una identidad y un pacto. Ellos vieron en sus enemigos plagas, fuego santo en el cielo, maná para su alimento, y sus sandalias nunca se desgastaban. ¿A poco no quisieras tener unos zapatitos de esos? Que nunca se desgasten. Aunque ellos dejaron y tuvieron otra resolución, que cuando surgiera un problema, su resolución fue regresar a Egipto. Se recuerda también que ellos alguna vez derritieron el oro que estaban en su posesión e hicieron una vaca y la empezaron a adorar. Con esto, después de experimentar todas estas maravillas que dije, lo único que puedes decir, ¿será esto cierto? ¿Habrá gente así, tan de plano? Pues sí, hermanos, sin duda. Al paso de los años, ellos desarrollaron maneras de recordar. Una de ellas fue llamada la roca de Ebenezer, o la piedra de ayuda. Después de una resonante victoria en una batalla y por ende una renovación espiritual, ellos pusieron una piedra como símbolo de la fidelidad de Dios. Si vemos lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, dice, tomó Samuel una piedra y la puso entre Miso y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra de Ebenezer fue un recordatorio tangible de lo que Dios había hecho por ellos. Los israelitas mostraban la piedra a sus vecinos y a sus hijos como una manera de recordar la fidelidad de Dios. Te pregunto a ti, ¿cuáles son tus momentos Ebenezer? No todos podemos evangelizar como Billy Graham, o escribir como Spurgeon, o hacer algo por los pobres como la Madre Teresa. Pero ¿no crees que cada uno de nosotros puede hablar de nuestras experiencias donde intervino Dios y solo Él lo pudo hacer posible? Hubo una ocasión donde Jesús sanó a un hombre enloquecido con espíritu inmundo. Algunos dicen endemoniado. Este hombre había hecho su casa en un cementerio y lo habían sujetado varias veces con grilletes, pero siempre los había roto. Y se cortaba la piel con rocas. Cuando vio a Jesús, vino corriendo para echarse a sus pies. Y él le libró de su aflicción. El hombre quería seguirle. Pero Jesús le dio esta instrucción, escrita en Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En pocas palabras, cuéntales, muéstrales a alguien tu piedra de Ebenezer. ¿Acaso tú no te sientes bien preparado para esto? Bueno, está bien, pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios para ayudarte contigo. El plan de Dios se reduce a una estrategia. Gente común compartiendo lo extraordinario, la historia de Jesús con el extraordinario poder del Espíritu Santo. Para concluir, lo haremos con un ejemplo de un pastor en la India de nombre Samuel Justin, que en la etapa de la gran persecución, la policía vino a su casa, demandándole respuesta a lo que estaba haciendo, le hizo serios cuestionamientos. Un oficial que hacía anotaciones le preguntó, ahora bien, ¿bajo qué autoridad haces estas cosas? Ahí Samuel vio la salida, el Espíritu Santo le iluminó. El pastor tomó su Biblia y leyó Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, y le empezó a leer y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El oficial escribió esto. Y también leyó el versículo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El oficial también escribió esto. Continuó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El oficial tomó su reporte con sus supervisores, mostrando con qué autoridad hacía esto el pastor. De ese día en adelante, la policía no molestó más su trabajo en la iglesia y aún le proveyó protección para esparcir las buenas nuevas. Quiero que recuerdes que siempre está la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está contigo. Ya que cuando tú estés haciendo esto, es un mandato de Dios para nosotros. Ahora te pido que con confianza compartas tu piedra de benecer. Compartas aquel tiempo que tú recuerdas en el que Dios intervino en tu existencia. Nos pide que prediquemos con poder, que aconsejemos como uno que conoce el mandato del cielo, ya que nuestro consolador, nuestro admirable consejero, el Espíritu Santo, siempre estará contigo. Recuerda esto. Bendiciones. Vamos a cerrar en oración para ser partícipes de la cena del Señor, donde le puedes declarar al Señor que cobarde o valiente y qué quieres ser. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de oír tu palabra y de ser parte de tu plan sobre todas las cosas. Porque tú nos has hecho partícipes de tu Santo Espíritu para habilitarnos como miembros de tu Iglesia Universal, el Israel de Dios. Te damos gracias, Padre, por la esperanza viva que es tu nombre en cada uno de nosotros, porque nos has salvado, redimido y nos has cambiado. Nos has dado nueva perspectiva y ahora nos tienes con esperanza de vida eterna en tu nombre. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor, y pido que bendigas este pan y este producto de la vid, para que en este tiempo que compartimos tu Santa Cena, seamos renovados ante ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.